Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento de poder participar. Quizás lo que no dijeron en mi presentación es que tuve una participación activa en el HM4, digamos, junto con algunas personas sentadas por acá, digamos. Así que la verdad que estuvimos trabajando en el módulo de hormigón por mucho tiempo con la FICEM y el Instituto Chileno de Cemento y Hormigón. Es un tema que la verdad nos gusta mucho, pero no voy a hablar del HM, pero sí, como estamos en el Congreso, obviamente alguna mención voy a hacer. Y lo que me han pedido es básicamente ver una visión de las políticas públicas desde el punto de vista de la infraestructura, y obviamente yo espero, tienen que prepararse, me dieron 1 hora en esta cuestión, así que... pero voy a tratar de hacerla simpática, así que no se preocupen. Entonces, básicamente lo que pretendo es poder, a través de estos 5 temas, cubrir algunas cosas que yo creo son importantes en las políticas públicas, sobre todo asociadas a la infraestructura. Quiero dar algunos antecedentes, quiero mencionar algunos conceptos de necesidades de las políticas públicas, algunos ejemplos, 8 en particular que quiero mencionar, la importancia de la evaluación de las políticas públicas y finalmente terminar con algunos comentarios finales. Claramente la infraestructura es muy importante y nos ayuda mucho al desarrollo de los países y por lo tanto mejora la calidad de vida de las personas y obviamente ayuda a que la capacidad de crecer de los países se vaya materializando. Está asociado también al empleo, a todos los aspectos del desarrollo económico y social de los países. Y por lo tanto, apoyarse en eso es fundamental para crecer. Y nadie nos está ajeno, en Chile estamos en una actividad relativamente baja económica y por lo tanto esperamos que la infraestructura sea un motor de crecimiento pronto en el país. Claramente, los que me conocen probablemente esta lámina la han escuchado varias veces, pero siempre la saco porque creo que es clave. Para mí fue cuando hice el doctorado con Hattie Hudson, ellos me presentaron esta lámina, y esta lámina yo creo que es clave para interpretar varios factores. Y yo en este momento lo voy a focalizar fundamentalmente en las políticas públicas de infraestructura. Nosotros estamos normalmente insertos en un ambiente, ese ambiente es de una calidad técnica, de un aspecto social, alguna condición económica, alguna condición política, ecológica, ambiental, etcétera, y uno puede seguir con los adjetivos hacia el lado. Y realmente ese escenario va cambiando en el tiempo. En el pasado tenía ciertas características, hoy día tenemos unas características y en cualquier parte del mundo, y en el futuro van a haber otras. Por lo tanto, cuando enfrentamos una política pública o enfrentamos un problema, ese problema hay que pensarlo en las condiciones hoy, pero también en las condiciones futuras, y no tanto en las condiciones pasadas. Y por lo tanto creo que ahí hay un punto re importante. Entonces, cuando uno quiere definir una política pública, tiene que identificarla claramente, y normalmente la asocia y la pone producto de un problema que quiere resolver. Y por lo tanto, es muy importante ser capaces de poder definir adecuadamente ese problema. Si definimos mal el problema, claramente la solución va a ser completamente diferente. Entonces, para mi gusto, hay que hacer un esfuerzo muy importante en identificar cuál es el problema que uno quiere solucionar. Por ejemplo, si yo identifico falta un camino entre el punto A y punto B, la solución obvia es hagamos un camino. Pero si yo defino como hay una falta de comunicación entre el punto A y punto B, una de las soluciones es hacer un camino. Otra puede ser, no sé, una navegación, tren, aeropuerto, etcétera, distintas alternativas o combinación de ellas. Entonces yo creo que la definición del problema es muy importante. Y su identificación. Una vez identificado, lo definimos adecuadamente. Y cuando lo definimos entonces, vemos por dónde nos vamos. Si nos vamos por una solución técnica, una solución de una política pública, qué tipo de política pública, etcétera. Y cuando generamos alternativas de solución, y aquí yo creo que es clave, es pensar
en alternativas sin restricción de ningún tipo. Sin restricción económica, sin restricción técnica, sin restricción ambiental, sin restricción de ninguna característica. Y ampliar la mente para poder encontrar una solución en esa línea. Y ahí entonces uno genera alternativas interesantes de solución, que probablemente algunas de ellas no las va a poder implementar, porque uno no puede hacer algo que no esté de acuerdo a la ley o esté dentro de las restricciones del marco que tiene que implementarla. Pero generar ideas sin restricción es clave. Y si uno encuentra que una solución es muy buena y no la puede implementar, bueno, hará los cambios necesarios para implementarla en el futuro. El ejemplo que tenemos en Chile es claramente, yo lo asocio a este concepto, son las concesiones. Yo me imagino que cuando pensaron las concesiones, dijeron, oye, tenemos problemas de recursos para poder materializar obras. La solución tradicional es subamos los impuestos. Una política pública de subir los impuestos para tener más recursos. Pero la verdad que dijeron, bueno, ¿por qué no veamos los privados que participen y generen también ese financiamiento necesario para materializar las obras? Bueno, obviamente en el Estado no se puede hacer nada que no esté bajo la ley autorizado, por lo tanto, si no estaba la ley no se podía invitar a los privados a participar en esta forma de participar, digamos. Y por lo tanto había que generar una nueva ley. Se generó la ley, se aprobó, se hizo el reglamento, etcétera. Por lo tanto, en el futuro aparecía como alternativa cierta si un proyecto lo podemos hacer por concesiones o por fondo del gobierno. Entonces, generar las alternativas sin restricción es clave. Después entonces uno la analiza y empieza a analizar, ¿es factible hacerla? ¿No es factible hacerla? ¿Qué tengo que cambiar para hacerlo factible? Etcétera. ¿Qué análisis tengo que hacer? Obviamente tengo que hacer un análisis general abierto en todas las líneas, económico, técnico, social, el impacto que va a tener, el costo que va a tener, cuánto me demoro en hacerla, etcétera. Todo ese análisis de esa alternativa de modo de poder finalmente evaluar y optimizar esa solución y finalmente la implemento. Pero no basta solo con implementarla, porque cuando estoy en ese análisis, obviamente hay que volver arriba al ambiente y decir, oye, ¿el ambiente cambió con respecto a cuando empecé a estudiar esto? ¿Sí o no? Si no ha cambiado, bueno, la solución sigue siendo válida, pero puede ser que haya cambiado el ambiente, que haya aparecido una nueva tecnología, que haya aparecido un nuevo modelo computacional para interpretar las cosas como el HDM4, por ejemplo, o una nueva tecnología para hacer conservaciones, etcétera. Entonces, por lo tanto, ¿es la mejor solución todavía? Y la logro implementar. Y ahora lo importante es cuando la implemento, tengo que evaluar que realmente esté solucionando el problema. Y no solamente la implementé para asegurarme que lo que dije que iba a hacer antes por implementarla, la implementé. Pero a lo mejor hoy día no está produciendo la solución adecuada. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas son importantes tenerlas siempre presentes. Y hay que siempre estar atento a ese ambiente, de modo que esa política pública sea satisfactoria en el momento y la vayamos actualizando a medida que van cambiando las condiciones. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba afuera esperando una clase de profesionales y había un profesor joven haciendo la clase y de repente dijo algo que parece que a un alumno no le gustó. Entonces ese profesional que estaba como alumno en ese momento dijo, mira, yo llevo 40 años haciendo esto y no es así. Este profesor joven, que era bastante polvorita, lo mira y le dice, ¿sabe? No te va a mirar a ti para no... va a mirar para allá. ¿Sabe, señor? Lo que usted dice también está equivocado. Usted no tiene 40 años de experiencia. Usted tiene un año repetido 40 veces. ¿Por qué? Porque la experiencia es cuando uno aprende de lo que hizo y lo mejora producto del cambio que tiene el escenario de hoy versus el escenario que tenía hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás las reglas ambientales eran distintas, la tecnología disponible era distinta, la gente tenía ciertos comportamientos que hoy día no es permitido. El mismo, por ejemplo, la ley del saco hoy día ya no se pueden cargar cosas más de 25 kilos. Entonces, hay cosas que cambian en el tiempo que es importante introducirla en esa experiencia. Obviamente la experiencia es valiosa, siempre y cuando yo la use para mejorar para el futuro. Pero si mi experiencia es solo amarrarme a decir que yo siempre lo hago así y por lo tanto siempre tengo que hacerlo así,
No es una buena experiencia. Obviamente yo no comparto la forma que lo dijo este profesor, pero en el fondo comparto lo que él está tratando de decir. Y esa explicación está claramente en esta figura. Y por lo tanto las políticas públicas uno las puede analizar en base a este concepto integral de ver un problema y la forma de analizarlo. En general, entonces, una política pública se puede definir como una práctica social no individual o aislada que nace por una necesidad de algo que se quiere hacer, por alguna demanda pública. Eso así lo define alguna gente. Y está compuesta en general por estrategias e instrumentos. Las estrategias básicamente corresponden a líneas de acción generales que orientan o definen los objetivos y los procesos para elaborar una política pública. Y finalmente, los instrumentos son las herramientas específicas que tiene el legislador o la institución gobernante para poder hacer un proceso y formular esta política pública. Y en general, uno tiene varios instrumentos para hacerlo. La más tradicional, por cierto, son las leyes, pero son las normas, las ordenanzas, los decretos, los reglamentos, los tratados y también los programas comunicacionales. Uno puede, a través de un programa comunicacional, inducir un cambio de conducta y por lo tanto tiene una política pública. Por ejemplo, si uno tiene un programa para que la gente se alimente mejor, vida sana, etcétera, claramente está haciendo a través de un plan comunicacional un cambio de actitud y por lo tanto está produciendo un efecto en la población a través de esta política pública de un plan comunicacional. ¿Por qué necesitamos entonces una política pública en el caso de la infraestructura? Claramente tenemos que ser capaces de identificar los problemas de la infraestructura y ver cómo lo podemos ver y podemos resolver. Tiene que ver con determinar discrepancias que hay que superar a través de la realidad y las aspiraciones de las distintas personas. Se trata también de aspectos más importantes y menos estudiados en general en la administración pública, que tiene que ver con el ciclo de vida de las políticas públicas, que a veces uno se queda pegado con el ciclo de vida. Y, por ejemplo, hay una política pública en Chile y es súper buena, que es la evaluación social. Yo creo que uno, como Estado, como gobierno, tiene que invertir en cosas que son rentables. Y claramente el HDM es parte de un instrumento que puede ayudar a esa política pública, de hacer una evaluación social. Pero la evaluación social en Chile es un instrumento que nace hace mucho tiempo y hay ciertas condiciones que no las incluye. Algunas de ellas las voy mencionando más adelante, digamos, para que vean. Digamos. Entonces, claramente, las políticas públicas hay que ir estudiándolas y actualizándolas como una herramienta objetiva que permita hacer estas evaluaciones sociales, digamos, en este ejemplo en particular. En general, la literatura dice que los errores son más comunes por definir mal el problema que por diseñar la política pública. O sea, si yo defino mal el problema, aunque haga una buena política pública para un mal diseño, es peor que la otra condición. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo para entender bien cuál es el problema que se quiere resolver. En el caso de la infraestructura, claramente, tenemos una infraestructura que tenemos que ser capaces de diseñar, de construir, de evaluar, de mantener y que esté afecto a los distintos elementos que la afectan, desde el clima, la carga, el tráfico, etcétera, digamos, y tenemos que ser capaces de poder encontrar una buena forma y a través de una buena política pública uno puede tratar de optimizar los recursos, porque finalmente lo que quiere hacer es optimizar el recurso en beneficio de los usuarios. Yo siempre digo que la infraestructura no es construir obra, sino que es básicamente prestar un servicio a la ciudadanía que la usa a través de la obra, pero no necesariamente solo con la obra, porque de repente hace un elefante blanco uno y tiene una obra hecha, pero no cumple ninguna función adecuada, digamos. O al revés, un servicio que por un detalle no está prestando su máxima capacidad. Por ejemplo, la atención de casetas de peaje o la forma de atención, y de repente se producen trabas ahí, producto de una congestión que a lo mejor a través de un cambio uno puede hacer un servicio más eficiente. Claramente, la toma de decisiones tiene que ser informada, tiene que tener herramientas adecuadas para asignar los recursos adecuadamente. Aquí pedí prestada una lámina del libro La CEPAL de Bull y compañía, digamos. Básicamente, claramente es importante tener las herramientas para poder hacer una buena decisión, digamos, en la inversión de la
de los recursos en la infraestructura. En general, el problema asociado a las políticas públicas de infraestructura tiene que ver con que tenemos ciertos costos y obviamente no solo son los costos directos de la agencia, sino también están los usuarios que se ven afectados directa o indirectamente producto de un cierto proyecto. No solo por la etapa de construcción, no solo por la operación, sino también los elementos que involucra durante su reparación. Claramente, cuando uno repara algo, por ejemplo, aquí en Chile hubo un ejemplo clarito cuando se construyó la segunda calzada de Irarrázaval. Irarrázaval se pasó a 4 pistas o algo así, digamos, y la decisión económica en su momento fue: demolamos toda la ruta, la calle, era una avenida, y empezaron a construir de un lado y terminaron del otro. Por eso empezaron a construir un año, terminaron 2 años acá, pero este lado de acá quedó destruido durante 2 años. Era la forma más barata de hacerla. ¿Es una buena política pública? No me parece. Yo creo que uno tiene que ver cuáles son los costos, los beneficios de los usuarios para poder implementar una solución. Claramente, los efectos de los deterioros, y ustedes que son especialistas en HDM lo saben muy bien, digamos, obviamente a medida que el deterioro avanza en la infraestructura, sobre todo en las carreteras, en los caminos, obviamente se tienen costos adicionales producto de mayor costo de operación, mayor costo de transporte, más riesgo en seguridad, mayor riesgo en accidentes, etcétera. También es importante pensar que las actividades de construcción y mantenimiento en general de la infraestructura pública consumen parte importante del presupuesto de inversiones de los países. Por lo tanto, es importante administrarlos adecuadamente y tener esta respuesta y esta confianza que tiene que tener hacia el resto de la población. También tenemos que tener una red de infraestructura resiliente y eficiente, de modo que la productividad de los países aumente y mejore en el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, claramente, si uno tiene una buena infraestructura, la productividad de los países se va a ver beneficiada, y al contrario, si no tengo una buena infraestructura y eficiente, obviamente la productividad del país va a disminuir. Y en el caso de la resiliencia, claramente, si tenemos algún efecto de la naturaleza que nos produzca algún corte de la carretera, obviamente si no tenemos algún elemento que nos permita sobrepasar fácil ese elemento, va a tener también un impacto importante. Recuerdo en el terremoto del 2010, que me tocó estar a cargo de la reconstrucción, los puentes que se cortaron en Concepción, un vehículo se demora, no sé, 5 minutos de cruzar el puente. Estamos hablando de un puente de 2 kilómetros y algo, pero como se cortaron los puentes, tenía que dar la vuelta 6 horas para llegar a un trayecto que normalmente se hacía en 5 minutos. Entonces, claramente el impacto que eso tiene es muy significativo. Obviamente, tenemos que vincular este problema y la solución adecuadamente. Entonces, las políticas públicas lo que intentan es, obviamente, buscar el problema y solucionarlo a través de búsqueda de oportunidades que realmente, a través de esa implementación, mejore los procesos y la definición del problema. Y por eso tenemos que ir avanzando en esa línea para realmente cada vez encontrar una mejor solución a los problemas. Tenemos que ser capaces de analizar las distintas alternativas de políticas públicas y, obviamente, ser capaces de escoger aquella que las vamos a implementar de acuerdo a lo que mencionaba anteriormente. Los ejemplos de política pública que quiero mencionar básicamente son 8. Gestión de infraestructura, por cierto, es uno, asociado plenamente al trabajo de este congreso, de este taller y del trabajo que ustedes están haciendo. También el tema técnico, que tiene que ver cómo mejorar los caminos que tienen menor volumen de tránsito. La seguridad, algún ejemplo de seguridad. Acceso al territorio. ¿Qué hacer en caso de elementos de efecto de la naturaleza? Y quiero mencionar un poquito lo que aprendimos
en ese terremoto. Por cierto, la asociación público-privada, el desarrollo de tener infraestructura resiliente y finalmente algunas ideas de la metodología de evaluación social. Claramente, la gestión de infraestructura es una política pública de modo de usar adecuadamente los recursos que se tienen en el Estado y en el caso de las concesionarias, para poder usar adecuadamente los recursos y cumplir un cierto estándar de servicio que uno quiere mantener. Y por lo tanto, ve el esfuerzo que hay que hacer en cada uno de ellos, de esos tramos o esas redes, para poder mantener adecuadamente ese servicio con los recursos que se tienen disponibles. Y por lo tanto, es importante que a través de los recursos invertidos y también sepa el impacto que tiene no invertir. La alternativa no hacer nada es una alternativa, lo importante es que sea una alternativa tomada racionalmente y por lo tanto con las consecuencias que eso tiene, y por lo tanto uno tiene que ser capaz de decir, oye, si yo no invierto $1 hoy día, a lo mejor en un poco tiempo más voy a tener que invertir $5 para la misma solución o para el mismo fenómeno. Entonces claramente las decisiones oportunas son clave en la toma de decisiones y en la implementación. Y además hay que tener en cuenta que cuando uno toma una decisión, en el Estado sobre todo, se demora bastante hasta que se implementa. Entonces, por lo tanto, también hay que tener en cuenta los procesos de toma de decisión hasta que se pueda implementar en el proceso. Claramente, la efectividad de esa solución tiene costos en los usuarios. A medida que más deteriorado esté el pavimento, por cierto, más costo de los usuarios que circulan por él, digamos, en tiempo, en riesgo, en accidente, que es lo que mencionaba anteriormente. Claramente, lo que tenemos que hacer es, a través de este conjunto de acciones y de actividades coordinadas, de diseño, de planificación, de construcción, de mantenimiento, de evaluación, incluso de investigación, si así lo desea, poder mantener el estándar de la infraestructura, con el objetivo de realmente utilizar esta información adecuadamente y en forma confiable. Y, obviamente, una forma de enfrentarlo es a través de estas bases de datos que uno tiene distintos elementos para, a través de los datos de la infraestructura, poder modelar su comportamiento futuro y así poder determinar qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, cuánto me cuesta, cómo lo voy a financiar, qué control voy a hacer, etcétera, digamos, para poder tomar decisiones claras respecto a qué acciones hacer en cada punto de la red y en qué momento, de modo de tener una calidad de servicio estándar que yo defina y pueda mantenerlo con los recursos que tengo. Claramente el HDM4 es una herramienta que se puede usar adecuadamente en la gestión. Aquí en Chile hemos estado trabajando por muchos años en esto. Yo en lo personal estoy prácticamente desde el año 84 participando en el tema del HDM. No sé si era el HM2 o 3 en esa época, no me acuerdo, digamos, pero de esa época con las cintas gigantes, digamos, era un tema bastante trabajoso. Y de modo de realmente poder permitir hacer este análisis técnico y económico de los proyectos viales fundamentalmente, hacer los programas de conservación, tanto a nivel del Estado como de los privados, con las restricciones presupuestarias que uno tiene, con el estándar que se quiere mantener, poner las prioridades y dar estas prioridades de intervención que se quieran hacer y, por cierto, hacer este seguimiento y control. La segunda política pública que quiero mencionar es claramente un esfuerzo que Chile está haciendo y va a seguir haciendo, que es la mejora de los caminos secundarios, que aquí en Chile le llamamos caminos básicos. Y básicamente lo que se hace es, depende de la zona que esté, buscar la tecnología que sea económicamente atractiva para poder ir solucionando los problemas de estos caminos y así poder tener un transporte más seguro en las zonas más rurales del país. Produce una diferencia significativa en el transporte y la seguridad de las personas y las cargas para que realmente así se tenga un desarrollo más alto. Yo recuerdo que hay una zona que conozco en la cordillera, en la zona de la región de los ríos, que eran 20 kilómetros, que no estaban tratados y en barro, qué sé yo, y la verdad que uno solo podía pasar con tracción a las 4 ruedas, y en esos 20 kilómetros uno se demoraba 3 horas
hoy día, y las pobres familias que vivían ahí, para ir al colegio, se demoraban caminando unas 4 horas entre su casa y el colegio. Hoy día, producto del trabajo que se hizo, claramente esa familia hoy día pasa un bus a buscarla, los lleva y en 10 minutos están de su casa y no se mojan y todo cambia la calidad de forma radical de esas familias. También los accidentes que se pueden producir en las zonas rurales, producto de las escuelas. Normalmente en los caminos rurales, a veces si no se toman las precauciones, se producen accidentes graves y fatales a veces, y por lo tanto diseñar una política pública que le dé una seguridad a los niños que salen y entran en las escuelas personalmente es también una política pública que el Ministerio ha puesto, que me parece a mí digno de destacar, y tiene en varios lugares del país este sistema que permite avisar oportunamente y dar los espacios necesarios para que los buses de los niños paren adecuadamente y los vehículos se detengan en el momento que salen los niños. También un esfuerzo en los países, y Chile que es bastante largo, es importante, hay zonas que no hay acceso tan fácil para las familias y por lo tanto mejorar esa conectividad es importante. Y aquí se ha hecho un esfuerzo fundamental claramente en ver cómo en el sur de Chile, por ejemplo en la carretera austral, ver cómo llegar a lugares que hoy día están aislados, poder lograr tener ese acercamiento y esos beneficios que tiene el acceso a los hospitales, a las escuelas, al entretenimiento, etcétera, y poder vender sus productos adecuadamente a través de un camino que sea seguro, estable y que permita ese movimiento fácil. Me quiero detener un poco en la experiencia que tuve en el terremoto. Para las personas que vienen de afuera, realmente encontrarse con un terremoto de estas características de la noche a la mañana es súper complicado, y a mí en lo personal me tocó asumir eso con el terremoto ya en pie. O sea, el terremoto fue el 27F de febrero y el gobierno que entró el 11 de marzo, o sea, prácticamente 2 semanas después del terremoto. Entonces tomar la oficina y trabajar es complicado con un terremoto en la espalda. Pero aparte de eso, yo creo que tuve el apoyo de mucha gente, de la gente del ministerio, de los privados, etcétera, y finalmente logramos avanzar de forma eficiente. Pero las experiencias aprendidas creo que son importantes de implementarlas como política pública para poder reaccionar adecuadamente en el futuro. Realmente los terremotos en Chile son bastante comunes, o otro tipo de eventos de la naturaleza que aparecen con bastante frecuencia. Las inundaciones, etcétera, digamos, los volcanes, las erupciones de los volcanes, etcétera, son distintos eventos de naturaleza que pueden traer consecuencias importantes a la población, pero como estamos en la focalización de la infraestructura, a la infraestructura y con ello a la población. En este caso particular, este terremoto fue bastante grande, en su momento fue el 5º más grande del mundo, después al rato hubo uno en Japón, así que pasó a ser el 6º más grande del mundo, pero la verdad que Chile tiene bastante experiencia, por lo tanto en general el impacto es bastante menor, hemos ido mejorando en el tiempo y por lo tanto hemos ido aprendiendo, pero igual el impacto fue grande. Estamos hablando que prácticamente afectó 1.500 kilómetros de largo en caminos, en la costa como 600 kilómetros de costa, prácticamente 300 puentes se vieron afectados, los aeropuertos se fueron prácticamente cerrados por un tiempo, las pequeñas caletas fueron afectadas, los sistemas de agua potable prácticamente en la zona cayó más del 40%, por lo tanto la gente quedó sin agua, en las zonas rurales, etcétera, digamos. Por lo tanto había que trabajar fuerte, y yo creo que en esta imagen que se ve ahí se ve más o menos el impacto de la zona, o sea, desde Valparaíso prácticamente hasta la zona de la Araucanía, y por lo tanto hubo un impacto súper grande en la población. Y claramente hubieron daños de todo tipo. Ahí está un trozo de una carretera, un puente, un agua potable, una costanera, etcétera. Y básicamente yo me siento súper orgulloso del trabajo que se hizo, y básicamente este gráfico muestra el trabajo que se realizó y los resultados que se obtuvieron. Y básicamente ustedes pueden ver en este gráfico que
en los primeros 5, o ni siquiera, 1, 2, 3, en 4 meses, ya teníamos el 90% no recuperado a 100%, pero funcionando al 90%. Es decir, con puentes mecanos, con soluciones temporales, por cierto, no soluciones definitivas, pero ya teníamos a los 4 meses el país levantado. Y finalmente ya prácticamente a fin de año, de ese mismo año, ya lo teníamos prácticamente completamente solucionado, quedando algunas cosas todavía, por cierto, en el tiempo. Estoy hablando de obras públicas, no de vivienda, que son otros factores un poco más complejos. Y claramente pasamos a, por ejemplo, canales, y básicamente no se atrasó el riego en ninguna región del país producto del terremoto, y ya en septiembre teníamos todos los canales funcionando para poder regar. Así que básicamente es una alegría y una felicitación a todas las personas que estuvieron envueltas en este trabajo. También los caminos sufrieron bastante, y aquí hay ejemplos de ellos. También aprendimos lecciones, por lo tanto, aprendimos lecciones de cómo mejorar, por ejemplo, el agua potable rural. Entonces, una política pública que nace de esto es justamente aprender las lecciones y que no se construir distinto a lo que se construía cuando se produjo el terremoto, de modo que estemos mejor preparados para una situación similar en el futuro. Y claramente, un ejemplo claro de eso son las aguas potables rurales, que algunas de ellas las hicimos subterráneas, y otras se mejoraron los diseños de los estanques superiores con más solidez, con más inercia, para que puedan resistir mejor los terremotos. También la presencia de puentes mecanos fue bastante importante, se solucionaron bastantes conectividades producto del uso de estos puentes mecanos temporales. Obviamente, algunas lecciones aprendidas de este tema, el tema de la comunicación. Claramente es importante mantener a la población informada, pero también tener los canales de comunicación activos durante y después del fenómeno natural. A veces, en ese momento, se confiaba mucho en las tecnologías tradicionales y tecnologías actuales, digamos, y no tuvimos corte de comunicación bastante importante por un periodo largo de tiempo. Crear bases de datos que permita reaccionar con tiempo, creo que es un tema fundamental, de modo de poder, y además estas bases de datos a través de la web, de modo que todos manejen la misma información y no que cada uno tenga distintas bases de datos y que no conversen entre ellas. Entonces, por lo tanto, bases de datos que estén interconectadas a través de la web me parece que es una solución importante como política pública para las emergencias. También tener formularios estándares para poder recolectar la información, porque el hecho de recolectar bien la información durante el evento natural permite tomar decisiones futuras con mucho más precisión, hacer investigaciones. Nosotros hemos estado haciendo investigaciones ahora sobre este tema y la verdad que encontrar información útil para tomar acciones de política pública posterior cuesta encontrarla si uno no ha hecho un esfuerzo antes, de modo de tener formularios estandarizados que permitan analizar, porque distintas personas toman los datos en distintas regiones del país y por lo tanto si no está estandarizado no puede ser comparable y cuesta mucho procesar esa información. Tener contratistas locales que puedan reaccionar rápidamente ante la emergencia, tener puentes temporales disponibles adecuadamente y, por cierto, ir mejorando los diseños y los aspectos constructivos a través de esta experiencia. Las asociaciones público-privadas, como sexta política pública, ha sido para mi gusto una herramienta súper poderosa y muy útil en Chile y hemos logrado avanzar en forma significativa en las inversiones en el país y también acelerando la pertenencia y la disponibilidad de estas obras producto de esta política pública. Estas son las inversiones, hay también las inversiones más en el largo plazo y por lo tanto se han mejorado las condiciones en las cuales nosotros hemos ido avanzando. Tenemos soluciones en el sur, por ejemplo, este es un ejemplo en Temuco, a la salida sur de Temuco, y también hemos logrado, a través de disponer más recursos hoy día para poder mejorar los caminos secundarios, poder lograr mejorarlos producto de que las grandes obras están hechas con financiamiento privado y por lo tanto esos recursos que antes se invertían en esas grandes carreteras, hoy día esos recursos se involucran en los caminos más secundarios, por lo tanto también tienen un mejor estándar los caminos secundarios. La otra política pública que quiero mencionar es la infraestructura resiliente.
Básicamente, para que entendamos resiliencia, voy a usar este gráfico. Si nosotros, ahí donde está el punto que parece un sol, es más o menos una explosión, por decir el efecto del desempeño de... En este gráfico entonces tenemos que... Ahí está. En este gráfico tenemos ahí más o menos el desempeño de una infraestructura, y en ese momento se produce el fenómeno natural. Lo que tenemos es que si se produce un evento natural, se baja el nivel de servicio rápidamente de esa infraestructura a un cierto punto, probablemente acá. Pero si nosotros hacemos mitigación, nos preparamos, probablemente va a tener hasta ahí nomás, y por lo tanto va a tener todo este otro elemento para poder reaccionar con lo que le queda. Entonces es muy importante cuando uno hace una prevención y se prepara para enfrentar mejor un evento natural, hacer una buena prevención y por lo tanto producir los elementos necesarios para que la infraestructura responda mejor ante un evento natural. Entonces, si nosotros, una vez que se produce el evento natural y ya le hicimos la prevención, la recuperamos en forma normal, pero también podemos tratar de acelerar esa recuperación. Y no solo recuperarlo hasta el nivel que estaba, sino que a lo mejor lo podemos recuperar a un mejor estándar que tenía antes. Y por lo tanto el nivel de servicio que puede prestar puede ser mayor que antes del evento. Entonces uno puede ir aprendiendo primero en tener una infraestructura que reaccione mejor, que aguante mejor, y segundo, que seamos capaces de recuperarla lo más rápido posible para que preste ese servicio en forma adecuada, ese desempeño sea mucho mejor. Y también podemos recuperarla más alto que lo que venía anteriormente. Entonces, son esfuerzos importantes que hay que seguir avanzando en esa línea. Y creo que en Chile hemos estado avanzando. Nosotros en la Universidad Católica, junto con un trabajo con la Universidad de Concepción, hemos estado haciendo un proyecto FONDEF que está haciendo unas recomendaciones en esta línea que creo que pueden ser súper valiosas. Incluso estamos trabajando con el MOB y la Asociación de Concesionarias, COPSA, y con ONEMI, para realmente poder dar recomendaciones adecuadas en esta línea y poder de esta forma, digamos, prepararnos mejor para enfrentar los desafíos futuros. En esa línea, por ejemplo, si uno hace un análisis que hicimos nosotros en CLAPES de la Ruta 5, desde Chañaral hasta Pargua, prácticamente determinamos alrededor de 30 puentes críticos. Si alguno de esos 30 puentes se cae, el trayecto va a ser mucho más largo y a la gente va a ser difícil que se pueda mover, digamos. Entonces, por lo tanto, si uno busca, porque la resiliencia uno la puede hacer más resistente a un mismo puente, por ejemplo, o puede tener caminos alternativos al puente que tiene un daño, o puede potenciar daño. Entonces, si uno pone resiliencia, es decir, pone redundancia, puede poner más puentes en algunos puntos, puede lograr resolver el problema. El problema es que la evaluación social no lo permite. ¿Por qué? Porque para poder construir el puente al lado, tengo que justificarlo por el tráfico que circula por ahí, por el punto A y B paralelo a la Ruta 5. Pero como no hay mucho tráfico, no se va a justificar. Entonces, si uno cambia la metodología y dice, yo pongo el beneficio de tener una Ruta 5 más resiliente, que aguante más, que responda mejor a los eventos naturales, y le puedo cuantificar eso, entonces la evaluación social me va a permitir construir ese puente justificadamente a través de esta evaluación. Entonces, es una política pública súper importante, resiliencia y la justificación de la evaluación social de esa misma política. Y el último ejemplo que quiero poner es justamente el de la evaluación social. Como les decía hace un rato, la evaluación social es, para mi gusto, una excelente política pública porque permite que hay que justificar las inversiones adecuadamente y no cualquier inversión se puede hacer, salvo que el presidente o la presidenta de la República tome una decisión y asuma las consecuencias de esa decisión a través de una prioridad presidencial. Aquí en Chile le llamamos como coloquialmente la prioridad PP, prioridad presidencial. Y claramente, pero la mayoría de los proyectos no están bajo ese criterio, sino que más bien se tiene que demostrar esta evaluación. Entonces es importante que esta evaluación tiene que estar constantemente actualizada para poder incluir las nuevas necesidades como la que acabo de mencionar de la resiliencia. También permitir asignar en forma eficiente los recursos, que no tengamos elefantes blancos
producto de algún interés particular de alguien. Y que también podemos incorporar aspectos relevantes a esta metodología, algunas de ellas están acá, digamos. Por ejemplo, el de red. O sea, consideremos la red y no solamente un proyecto en esta evaluación social. Que podamos incluir incertidumbre y no solamente valores exactos. Ver cómo podemos ir aumentando el valor del tiempo para poder hacer esta evaluación social. La resiliencia que la mencioné anteriormente, externalidades asociadas a la emisión de gases invernaderos, o sea, que el proyecto tenga beneficios, porque, por ejemplo, si uno no tiene beneficios que evalúen, por ejemplo, las mejoras en el impacto del efecto invernadero, es solo costo y no beneficio, entonces no va a tomar una decisión, la evaluación social no va a ser capaz de considerarla, y por lo tanto, cuando uno tiene solo costo y no tiene beneficio, los costos pierden, de alguna forma, porque no se puede materializar, porque no se puede justificar a través de la evaluación social materializarlo. Plusvalía, por ejemplo, también, por ejemplo, si uno pone una línea del metro, cambia la plusvalía del sector, o una carretera, cambia las plusvalías de ese sector. Para poder evaluar las políticas públicas, uno tiene que evaluar, por cierto, lo más obvio, que es que sea más eficiente. Las políticas públicas tienen que ser eficientes y que mejoren los procesos de gestión pública y la calidad que se está prestando. Pero también tiene que ser capaz de poder mostrar esta rendición de cuentas a la ciudadanía, que la ciudadanía se dé cuenta que uno está gastando las platas bien, digamos, y no necesariamente que está gastando las platas porque la estoy gastando, no, que la estoy gastando lo mejor posible para beneficio de las necesidades del país. También tengo que ser capaz de incluir otros factores. Hoy día cada vez más la gente está más empoderada. Por lo tanto, esta evaluación no tiene que incluir solamente beneficio social, también tiene que ir incluyendo ya variables técnicas, variables ambientales, variables políticas. Hoy día, de alguna forma, la gente está cada día más empoderada y, por lo tanto, necesita saber y participar en las decisiones que se tomen. Y, por lo tanto, hay que buscar mecanismos que nos permitan conocer esa opinión y considerarla como un elemento importante en el proceso. Y, por lo tanto, si uno tiene que distintas variables y ir mejorando su sistema de evaluación de sus políticas. Estas políticas también tienen efectos positivos y negativos de acuerdo a las externalidades que se pueden tener. A veces las externalidades son positivas, a veces esas externalidades pueden ser negativas, y todas esas hay que evaluarlas y ver ese impacto. Y también considerar este efecto multiplicador. Ya mencionábamos al inicio de la presentación que claramente algunas variables de la infraestructura son importantes para el empleo, para la equidad, para la actividad económica, etcétera, digamos. Por lo tanto, es importante considerar esos efectos en el análisis. Y también evaluar todo el ciclo de vida, no solamente el momento de construcción, sino que ver todos los efectos que eso tiene durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. Por lo tanto, hay que ver el costo de construcción, el costo de operación, etcétera, digamos, las rehabilitaciones, los beneficios y, por cierto, el valor residual de esa obra. Y para terminar, estuve más rápido que la media hora, que la hora. Básicamente, las políticas públicas es un proceso integral, interactivo, que trata de resolver problemas que se identifican para tener un país de mejor calidad de vida para sus habitantes. Entonces tenemos que ser capaces de poder encontrar estos problemas, poderlos identificar claramente y poder encontrar esa política pública en el área de la infraestructura que nos permita ser un mejor país. También estas políticas tienen que ser permanentemente evaluadas, ex antes y ex post, que nos permita verificar y corregir las cosas que se están haciendo. Yo creo que, y aquí va a ser un comentario político, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas es el ministerio más importante desde el punto de vista de las políticas públicas, porque son políticas públicas que tienen que pasar los gobiernos. Es muy difícil que uno, en un gobierno de 4 años, haga un proyecto y lo termine. Por lo tanto, muchos de los proyectos que hace el gobierno siguiente los preparó el gobierno anterior, digamos. Entonces, por lo tanto, hay que mirar como Estado el desarrollo del Ministerio de Obras Públicas y ver su implicancia de largo plazo y, por lo tanto, ir evaluando y mejorando en base a lo que hacen los anteriores y los
siguiente, digamos. Y por cierto, dado que estamos en este taller de HM4, o en este seminario, taller, ¿cómo es? Congreso de HM, obviamente los sistemas de gestión son una herramienta fundamental para las políticas públicas de infraestructura. Tenemos que ser capaces de evaluar el impacto de cada una de estas decisiones de infraestructura que uno toma y por lo tanto este instrumento es capaz de ayudarnos a llevar adelante esas políticas, digamos. Y por lo tanto creo que uno obviamente tiene que saber hacerlo funcionar bien, tiene que calibrarlo, tiene que hacer evaluaciones sustentables que realmente impacten las políticas públicas de infraestructura y un ejemplo como la HM4 es un elemento interesante como herramienta para ayudar a esta política pública. Pero lo importante es siempre pensarlo como un instrumento y no como un fin. Es un instrumento que nos ayuda y no como mis alumnos que de repente dicen, el programa lo dice. No, el programa no dice, porque la verdad que el programa, ustedes conocen la palabra FIFO, First In, First Out. También existe la palabra GIGO, Garbage In, Garbage Out. Entonces, por lo tanto, si el programa está muy bueno, pero le pongo input malos, los resultados son horribles. Lo está diciendo, pero si los pongo mal o no los calibro, los resultados son muy malos. Entonces, por lo tanto, hay que asegurarse que esta herramienta esté calibrada y funcionando y que los datos que yo tenga sean los adecuados para procesarlos y tomar las decisiones. Eso es. Muchas gracias y que le vaya muy bien.